poco difícil la palabra, ya nos va a contar de dónde salió todo eso. Estamos en contacto con el señor Sergio Basilev, coach ontológico. Él está allá en la provincia de Buenos Aires, así que nosotros acá desde la producción estamos llamando para que pueda contarnos con respecto a este tema. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Sergio Basilev? Bienvenido a Fuera de Serie, aquí en la provincia de Tucumán. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos para Lupe, para Ro, para toda la audiencia hermosa de esa provincia que quiero tanto. Muy buen día aquí, con unos rayitos de sol, ya frío. Y bueno, pronto a conversar con ustedes sobre esta temática. Bueno, contanos, Sergio, ¿qué es esto de por qué procrastinar? ¿Qué palabra tan rara y difícil de pronunciar, no? Bueno, esto lo conversamos habitualmente, ¿sí? Vamos a, si quieren acá, en este contexto, para hablar con los radioescuchas que están del otro lado, vamos a decirle postergar, ¿bien? Y decir que procrastinar viene de la traducción en inglés. Se empezó a hablar hace unos años bastante de esto, y bueno, a ellos parece que les cuesta menos pronunciarlo que a nosotros. Y la palabra en sí, a su vez, viene del latín, ¿no? Que sería un poco dejar las cosas para mañana, dejar las cosas para el futuro. Esa sería la etimología de la palabra en latín. Y bueno, insisto, los ingleses la están usando mucho, pero una palabra que va bárbaro en castellano es postergar. Ah, bien, ahora sí, pero entonces es más fácil decir postergar. Postergar, dejamos para otro momento. Es un sinónimo. Es un sinónimo, exactamente. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién posterga? ¿Quién posterga? Porque yo no postergo nada. ¿Usted posterga algo, Lupe? No, nosotros no somos de postergar, ¿no? Jamás haríamos este tipo de cosas, ¿no? No, hacemos la nota para otra persona nosotros. Una persona ficticia, que no existe, pero parece que postergan. Acá hacemos los deberes todos los días con Lupe, ¿no? Muy No. bien. Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué postergamos? Sergio, ¿qué pasa? Que es mejor para mañana, que total, después lo voy a hacer. Me falta tiempo para después me doy cuenta que tengo todo, como pasa muchas veces con esos choques multitudinarios, quedamos con todas las cosas apretadísimas que no nos entran en la cabeza y mucho menos en el hacer. No tenemos tanto tiempo para tantas cosas que hemos dejado en el camino. Mirá, lo que descubrimos, y la verdad que es un desarrollo que hicimos junto a mi mujer, es un hábito, decimos, un hábito de regulación emocional, ¿no? Entonces paso a explicar estas palabras raras que utilicé. Por favor, ¿debe ser un hábito de qué? De regulación emocional, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cuando trabajamos con inteligencia emocional, lo que suele pasar es que la gente dice, uy, qué difícil, las emociones me embargan, no sé cómo manejarlas. Y cuando vemos el fenómeno de la postergación, nos damos cuenta que somos unos genios interviniendo en nuestra emocionalidad. ¿Por qué? Mira, te cuento. ¿Qué nos pasa cuando postergamos? ¿No? Es un fenómeno súper amplio, que tiene un montón de ribetes súper interesantes, pero vamos al fenómeno más sencillo de la postergación, que es, ¿sabes dónde se da? En el estudio, ¿no? El estudio, cuando nos ponemos a estudiar, ¿sí? No digo que todos, ¿sí? Por eso digo es un fenómeno muy amplio, que a las personas les pasa de manera distinta. Cuando nos ponemos a estudiar, empezamos a sentir una emocionalidad que no nos gusta. ¿Bien? Eso tiene que ver con la forma en la cual vemos el estudio. El estudio para nosotros es algo que nos requiere esfuerzo, que es cansador, inclusive decimos abiertamente que a veces no nos sirve para nada, que lo que nos enseñan no es útil a futuro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando empezamos a estudiar, aparece una emocionalidad que no nos gusta. Podríamos decir una... Sí. También que es aburrido. Que es aburrido, ¿ves? Ahí tenés una emoción de aburrimiento. A otros le puede dar desagrado directamente, ¿bien? Y entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente nos damos una inyección con otra emocionalidad que nos gusta más. Y eso puede ser a través de un celular, puede ser a través de Netflix, puede ser la novela de la tarde, inclusive, en fenómenos más complejos, terminamos comiendo, ¿bien? Y en ese momento nos estamos proveyendo de una emoción que nos gusta más que la emoción que nos provoca, por ejemplo, el estudiar.
¿Mm? Entonces, por eso decimos, estamos acostumbrados, es un hábito de regulación emocional. Nos llevamos rápidamente a las emociones que nos gustan, ¿sí? Porque hay actividades, en el fenómeno más sencillo, hay actividades que nos desagradan, que nos aburren, que no nos placen. ¿Qué pensás de eso que te dije? Que me quedé pensando en qué emociones me invaden a mí cuando yo me quiero poner a hacer algo. Bueno, en el lenguaje por ahí, bueno, Guadalupe Lupe lo dijo recién, eso de que me da pereza, para no decir otra palabra que es más digamos, cotidiana y hasta vulgar, pero bueno, me da pereza. Y sí, por ahí decir, bueno, pero no lo hago ahora, y yo pensaba en mí. ¿Qué emoción me invade? Porque me quedó ahí pensando resonando el tema de regulación emocional. Mirá, me impactó, no lo había nunca visto desde ese lugar. Hablaba o escuchaba el tema de que postergo cosas, por ejemplo, qué sé yo, postergar el tema de tomar una decisión para lanzarme en algún emprendimiento que me pasa a mí, por ejemplo, que no, que lo voy a hacer, pero si tuviese, pero si lograse, pero si, entonces me espero siempre. Y digo, bueno, ahora estoy entendiendo, mira qué interesante. Así como decís, ¿no? Quizás tomar una decisión nos va a poner en una situación que nos da miedo. Y antes que el miedo, me como un chocolate, antes que el miedo, me pongo a ver la tele, me pongo a hacer cualquier otra cosa, que ahí va la consigna, ¿no? Para la audiencia. Hagan esta reflexión que hizo Ro, ¿sí? Piensen qué es lo que les pasa con la tarea, con la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Y que puedan traer en sus palabras qué emocionalidad les genera, y que puedan ver lo que terminan haciendo, ¿sí? Y qué emocionalidad les genera. Y van a ver que lo que terminan haciendo en alguna manera les da placer, un placer inmediato, que como ponían ustedes en la consigna y en los memes previos, nos va a impedir luego lograr lo que queremos lograr y se nos va a transformar en un problema. Algún tipo de problema va a haber. Si no decido, algo no va a pasar, algo que quiero, ¿sí? Pero en ese momento yo me doy esa inyección de placer o de la emoción generativa, positiva, como le solemos decir, que nos damos en ese momento cuando dejamos de hacer lo que queremos hacer. Bueno, entonces vamos a reiterar la consigna. Vamos a agarren lápiz y papel o las notas del celular, donde tengan a mano y anoten, porque esta tarea después, acá Sergio Basilea después las va a chequear, las va a chequear. Me acabo de bajar como info y me dejó pensando de qué sencillo a veces es ir a un placer inmediato, que es sostener algo en el tiempo que conlleva una emocionalidad, porque trabajar con una emoción a largo plazo es fuerte y es un trabajo que a veces muchas personas a veces no están como con la disposición de hacerlo, porque hacer un viaje interno por ahí cuesta, Hermoso, Lupe, lo que decís. Hermoso lo que decís. ¿Sí? Por eso, fíjate, la forma de manejar este fenómeno, aparece alguien que te dice, bueno, vamos a ver cómo gestionamos el tiempo, y te da algunas pastillas, ¿no? Algunas herramientas, vamos a ver cómo gestionamos el tiempo. Y yo tengo mi lista de tareas acá justamente enfrente de mi máquina, y se me está matando de risa algunas tareas, porque no las hago. Las puedo tener ordenadas, preparadas, saber qué las tengo que hacer, y cuando procrastino, postergo y se me matan de risa las tareas. ¿Bien? Entonces para reflexionarlo. No me gustó eso, porque yo me las imagino a todas las niñas no riéndose, sino están a carcajadas, ayudan de la risa que tienen conmigo. Ay, no me gustó eso. Bueno, volviendo a la tarea, ¿sí? Pensá, porque el postergador sabe lo que quiere lograr, sabe y conoce los problemas que le va a generar no lograr eso que quiere, sabe lo que tiene que hacer, no es un inconsciente. ¿Ves? Ahí podemos distinguir la postergación de la pereza. El que es perezoso, ahí los hermanos santiagueños, que siempre hacemos chistes, y los tucumanos se pegan unas buenas siestas, me dijeron por ahí. Sí, totalmente, sí, es cierto. No les preocupa el problema. No les preocupa, ¿ves? Alguien que es perezoso, que sabe que está descansando, no le preocupa el problema futuro. Al postergador sí. Entonces se genera un ámbito de sufrimiento, ¿sí? El postergador sufre, no la pasa lindo. Totalmente. Bueno, la nota se terminó. Porque nos vamos a comer un helado.
¿Qué emocionalidad entonces es la que, para alguna actividad, alguna decisión, qué emocionalidad es la que yo puedo identificar y registrar y pensar por cuál la reemplazo? ¿Esa sería la tarea, Sergio? Esa sería la tarea, ¿sí? A ver, si te da desagrado, si te da aburrimiento, busca la manera de abrir un poquito más los ojos, ¿sí? De confiar menos en vos, en que ya sabes todo, porque cada vez que los seres humanos abrimos los ojos a lo que ya está inclusive presente delante nuestro, vamos a encontrar un montón de cosas que antes no veíamos. Y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no ve al detalle. Si yo te pregunto, a ver, ¿qué hay en una moneda de un peso? ¿Cuál es el texto que hay en una moneda de un peso? Vos usaste la moneda de un peso 1.000.000 de veces, pero no te acordás el texto de la moneda de un peso. ¿Bien? Esa es la forma en la cual funcionamos habitualmente. Entonces, si le ponemos el ojo a algo que supuestamente nos aburre, vamos a encontrar un montón de detalles interesantes para dejar de aburrirnos. ¿Bien? Mirá el estudio como lugar, ¿no? Si abrimos los ojos, si abrimos las orejas, ¿qué cosas nuevas nos trae el estudio? Y también lo que vos traías, cómo conectar con lo que nos va a proveer ese resultado, que lo traía Lupe, ¿no? Cómo sostener hasta que suceda. Bueno, poder conectar con lo que nos va a pasar cuando lo logremos, ¿sí? Como una emoción distinta, más generadora a la que nos ocurre cuando estamos postergando. Oh, eso me gustó más, eso sí me gustó, me gustó mucho poder, bueno, voy a tener que hacer la tarea, no voy a poder postergarla, bueno, voy a poder hacer la tarea que me parece fantástico. Y una pregunta, Diga. ¿Procrastinar o postergar es contagioso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y mira, volvamos al colegio como ejemplo, ¿no? En el colegio, habitualmente, yo hago mi estadística, ¿no? Quizás éramos 3, 4 los que estudiábamos y otros se dedicaban a no estudiar, ¿no? Entonces digo, ahí hay un cuento, y los coaches decimos, ahí hay un estado de ánimo, porque hay un cuento, hay un estado de ánimo, ¿sí? Y los estados de ánimo son contagiosos, dentro de 4 paredes se pueden contagiar. Entonces, bueno, atención, ¿no? Atención las organizaciones, atención los equipos, los cuentos que se cuentan, porque te pueden llevar a postergar de manera masiva. Algo también que me parece importante, que ojo con ayudar al postergar del otro. Con que, ay, tengo una pereza de hacer esto, no te preocupes, lo hago yo por vos. ¡Upa! Piensen en la dieta, si no, ¿no? Que a veces en las casas hay alguien que se ríe. Cuando el otro no cumple, se ríe. Vamos a comer unas tortas fritas. Y no lo está ayudando ahí a sostener, ¿no? Claro, qué importante lo que acaba de decir, de desvelar usted, de desvelar. Sergio, quédate con nosotros, vamos al compromiso que tenemos inmediatamente, 14:30, compromisos que tiene la radio, vos quédate ahí para que sigamos conversando de esta postergación que se está poniendo cada vez mejor. Gracias. Oh, qué bueno, Guadalupe. Tiene una tajada ahí. Sí, no, de este tipo de temas vamos a tener que evaluar qué podemos preguntar, qué podemos conversar, porque estas cosas a mí... Sale la ficha. Sale la ficha, ¿no? Pero qué interesante, la verdad que para mí como un abrir así una ventana. Tengo la sensación de que estoy frente a un ventanal y acabo de abrir las hojas de las ventanas, así impresionante. Y ahora me doy cuenta que es mucho más interesante de lo que podría haber creído, digamos. Qué bueno. Y ahí les digo, chicas, las emocionalidades que aparecen, generamos una distinción con Ro, ¿no? Podemos decir que hay una emocionalidad positiva y una negativa. Ahora pasan las cosas más locas del mundo. O sea, las personas vienen y te dicen, procrastino porque tengo miedo al éxito. Y yo ahí te cuento, yo medio que los miraba raro a eso. Claro. Vos no querés tener el auto, vos no querés tener la casa, la veo ahí aguada con un montón de instrumentos, vos no querés tener ese instrumento, ¿sí? Y te dicen, no, tengo miedo. Y indagando, como hacemos los coaches, podés llegar a una explicación coherente de por qué le pasa lo que le pasa. ¿Sí? Entonces puedes tener miedo al éxito, miedo al fracaso. Y el último caso es muy interesante. Puede ser que la procrastinación te esté mostrando que eso no es para vos. Entonces procrastiná tranquilo, porque la procrastinación te está diciendo, eso no es para vos. Soltalo. Eso también es una forma de seguir postergando que supuestamente
la postergación te va mostrando que no es para vos. ¿Eso querés decir? Exactamente. Imagínate que vas a estudiar a la universidad porque papá, mamá te dijeron. Ese es el cuento que me cuento, que las cosas por algo pasan, por algo debe ser. Y esto es una investigación de unos psicólogos que llegan a esta conclusión. Tampoco es para que el postergador se agarre de este último cuento, ¿no? Porque va a decir, buenísimo, me está mostrando que no. Y no le van a pasar un montón de cosas en la vida. Pero hay gente que sufre por querer hacer algo que, como decimos nosotros, es un juicio de su familia, de su entorno, lo persigue y se lastima al perseguir ese sueño que no es de él. Entonces la procrastinación está diciendo, soltalo. No, pero acá yo creo que hay una diferencia, me ocurre a mí ahora mientras te voy escuchando, la diferencia sería, una cosa es que yo pueda, que lo vaya postergando, y otra cosa es que no sea para mí. O sea, si lo voy postergando nunca voy a saber si es para mí, porque ahora si yo lo voy haciendo, voy poniendo acciones, y mientras esas acciones no estoy obteniendo el resultado que me lleve a la meta, si vamos al plan del observador, entonces al modelo OAR, entonces realmente es un muy buen cuento el que me hago de que hay, porque no es para mí, mientras lo siga postergando. Pues si no hay acciones concretas, ¿cómo voy a saber si no es para mí? Espectacular esa reflexión. ¿Sí? Por eso es el último cuento para revisar con el otro, a ver si verdaderamente eso no va con vos, no va con el percibidor y lo que el percibidor o el observador elige en ese momento elegir, ¿no? Porque podemos cambiar, claro que podemos cambiar, pero si no va, quizás la postergación te está mostrando que lo podés soltar, ¿sí? Es una posibilidad. Bueno, volvemos al aire. Dale. Y no, después de escucharlo a Sergio Bastilet, claro que no da igual, claro que todo va cambiando, porque mire, la verdad que me estoy dando cuenta de un montón de cosas, tareas para poder preparar, y me vienen a la mente varias acciones inconclusas que ahora entiendo cómo las fui cambiando. ¡Qué barbaridad mi mente! ¡Qué barbaridad la mente de usted y de todo! Y le decía a Sergio justamente esto, de que muchas veces las personas vamos postergando cosas y nos decimos, ¿qué nos decimos? Porque además de la emoción, ¿sí?, que podemos encontrar en el camino, ¿qué nos decimos sobre eso que estamos postergando? Qué interesante. A veces no nos decimos nada, como el primer caso que analizamos. En el segundo caso podemos ver, aparece el miedo al fracaso o el miedo al éxito. ¿Sí? Y aparece la emocionalidad, pero dice, bueno, no quiero que me vaya mal, no quiero que ese irme mal me lo vean los demás. ¿Sí? No quiero hacer acciones que quizás mi cultura, mi familia me van a reprender, me van a decir está mal. Un caso rapidito sobre un procrastinador que era imprentero, era dueño de una imprenta, ¿sí? Y él para seguir llevando adelante su negocio, él decía que su negocio le iba bárbaro. Pero al momento de hacer las facturas para cobrar, no las hacía, las postergaba. ¿Bien? Y cuando él decía, yo tengo miedo al éxito, tengo miedo de que verdaderamente me vaya bien. O sea, que cuente los billetes a fin de mes y me vaya bien. ¿Y sabes cuál era el miedo? Él venía de una familia muy religiosa. Y para ellos, tener mucho dinero era ambición, era poco digno de un religioso. Entonces, si él lograba ese objetivo, ¿sí? Si él lograba ese resultado, facturar mucho, se iba a sentir que su familia lo iba a ver mal. ¿Sí? Entonces le daba miedo al éxito. Miren qué loco, ¿no? Y a qué lugares podemos llegar. ¿Sí? A un lugar de amor, de cariño y de profundo respeto por la religiosidad de la persona. Y por la religiosidad y la creencia, ¿no? Porque mirá qué creencia, una creencia tremenda. Exactamente. Entonces, desde ahí yo me curé, ¿no? Como porque contábamos ahí en el corte. Yo a los que me dicen miedo al éxito, como coach, ¿no? Que a veces queremos motivar y que a mí me sonaba raro. ¿Cómo podés no querer, te da miedo estar en ese lugar que me decís que querés estar, pero a la vez te da miedo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Hay gente que tiene miedo a no poder cumplir. ¿Sí? A ver, me convierto en un gran emprendedor, vendo todo lo que digo que quiero vender, pero quizás cuando esté allí no voy a poder sostener. Entonces me da miedo. Y obviamente el miedo me lo cedo con otra emocionalidad, ¿no? El amigo imprentero
se iba a trabajar con sus colaboradores a la imprenta. En vez de hacer las facturas, se iba a trabajar a la máquina. Y así no facturaba y después le traía problemas, como hablábamos al principio. No le podía pagar a los empleados, no le podía pagar a los proveedores y faltaba la mujer cuando llegaba a la casa que le decía, bueno, dame la plata para vivir este mes y no estaba disponible. ¿No? Entonces fíjense todo lo que podemos hacer. Bueno, y claro, poder conversar con un coach sería fundamental para que podamos tener todas estas posibilidades de observarnos y de encontrarnos a través de las preguntas, encontrar con alguna respuesta y tiene la cuestión, como decimos muchas veces. Y este tema de postergar muchas veces, es como que la postergación tiene como una iluminación, porque me doy cuenta que esto no es para mí. Es una investigación de hace un par de años de unos psicólogos muy reconocidos que lo trajeron como un cuento, ¿no? Como una posibilidad. ¿Sí? Como una posibilidad, no es para que si estás postergando en casa digas, voy a repetir lo que Sergio dijo, ¿sí? No. Dicen que quizás la postergación te está mostrando que eso que estás persiguiendo no es para vos, ¿sí? Pero definitivamente no es para vos. ¿Qué puede ocurrir en el caso de mandatos familiares que te dicen, tenés que ser doctor, tenés que ser abogado, y quizás te encontrás haciendo cosas para lograr resultados que no son los resultados que vos querés, ¿no? Entonces la procrastinación, la postergación, lo decimos en castellano, te viene a mostrar que eso no es para vos, ¿bien? Y que lo sueltes. Claro, pero lo que pasa es que, lo habíamos conversado en un momento, es que no es que no sea para vos, porque si vos tenés esa meta de lograr, y tenés acciones para lograrlo, que podés ir quizás postergando algunas acciones para tener los resultados, para llegar a esa meta, pero si no estás accionando, ¿cómo vas a saber que eso no es para vos? Porque es como mirar desde la vereda del frente lo que vos crees que está en la otra vereda, pero si no cruzas la calle, ¿cómo vas a saber si eso que está ahí es tuyo o no? Mirá, Ro, esto es parte de este capítulo que estoy conversando con vos, es capítulo de un próximo libro que vamos a sacar con Roxana en Analema. Y esto que vos traés tiene que ver con otro capítulo que nosotros decimos con autoimagen, ¿no? Esos cuentos que le decimos al mundo, cuentos que no hemos validado. Vos decís, si no hago yo no sé. Bueno, fíjate toda la gente que en la casa está diciendo, es difícil, es imposible. Esa creencia, como decía recién, ni te deja hacer en el mundo, ni te deja saborear que podés, ni te deja probar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo que hay un patrón también generalizado de que hay mucho cuento de la autoimagen. Esos cuentos que decimos, los decimos para preservarnos y finalmente no hacer, ¿no? Así que bueno, temas muy interesantes que podríamos conversar en otros momentos. Claro que vamos a conversar, claro que sí. Y para ir como cerrando esto, ¿no? Pues, bueno, es larguísimo, es extenso. Da para poder charlar muchísimo más porque van surgiendo muchas preguntas y van surgiendo muchos interrogantes y muchas inquietudes. Si tuviésemos que darle algunos tips o algunas recomendaciones a quien nos está escuchando en esto que capaz que está atravesando esta posibilidad de estar postergando cosas, de estar en una procrastinación, ¿qué le decimos? ¿Qué le decís, Sergio? Observen lo que quieren lograr. Miren lo que quieren lograr. Ahí está la energía, ¿sí? Ahí está la emocionalidad con la cual conectar cuando aparece la otra, ¿sí? Si recibirme me va a dar un montón de felicidad, de alegría y también me va a traer cierta materialidad, me va a cambiar mi estatus, me va a llevar a un lugar distinto, piensen en si estoy parado en la meta, si estoy parado en ese resultado, ¿qué emoción me viene? ¿Bien? Y en ese momento cuando aparezca la otra emoción, la que no nos sirve, ¿sí? Decir, bueno, en este momento voy a hacer para lograr eso. Voy a hacer para lograr eso que me va a traer en el futuro, esa emoción que sí quiero. ¿Bien? Que sí quiero. Eso diría como un pequeño tip, ¿no? Ver a largo plazo. No caer en darme placer inmediato que me va a llevar a un problema. ¿Bien? Y sí, quedarme en esa emocionalidad y sentirlo un ratito. Sentite el miedo un rato. Sentite el desagrado un rato, sentite el aburrimiento un rato y no quieras salir inmediatamente, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a darnos placer, entonces no nos quedamos a saborear una emoción que decimos mala, que
que decimos no generativa. ¿Bien? Entonces quédate un ratito y vas a ver que no es tan terrible y que tiene un mensaje. Pregúntate, ¿cuál es el mensaje de esta emoción? ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Reflexionar, parar la máquina, reflexionar, y vas a ver que la emoción va a pasar, te vas a quedar con un cuento, con una narrativa generadora, e insisto, conectá con el resultado que querés lograr. ¿Sí? Conectá con la emocionalidad de estar parado en el resultado que querés lograr. Ay, excelente. ¿Algo más para poder darle como recomendación a la gente que está acá pendiente de todo lo que estás hablando? Reflexión, ¿sí? Dijimos, es un hábito de regulación emocional. ¿Qué es lo que hago que me produce una emoción que no me gusta? ¿Bien? ¿Qué es lo que hago que me produce una emoción que no me gusta? ¿Con qué reemplazo, ¿sí?, lo que hago? ¿Ven? Si tengo que estudiar, no me gusta, pongo Netflix, me gusta. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo puedo hacer para no tener Netflix a mano? ¿Qué puedo hacer ahí para no tener el celular a mano? ¿Sí? A veces podemos dejar el celular en otra habitación. ¿Sí? Podemos estar en una habitación donde no hay televisor. A veces podemos estar en un lugar donde no está la heladera al lado para comer. ¿Bien? Son pequeñas intervenciones en cómo generamos hábitos. Cambiar contextos sirve muchísimo. Tu oficina hoy, en pandemia quizás, tiene ciertas cosas que te llevan a procrastinar solamente porque están ubicados adelante tuyo. Si vos podés intervenir en ese contexto, ya podés empezar a hacer cambios de acciones. Uy, me encantó. Bueno, Lupe, estás anotando todo porque yo me quedo tan absorta escuchando. La igual, memoria no alcanza. no, pero igual está grabado, así que vamos a poder subirlo en las redes y bueno, que la gente pueda seguir la que se quedó ahí sin anotar, pero que pueda anotar todos estos detalles. Sergio, yo sé que ustedes, Sergio Basilet junto a Rosana Modernel son directores de Analema Coaching en Buenos Aires, que también tiene distintas sedes en todo el país, y ustedes también brindan información, brindan talleres, brindan esta posibilidad a toda la gente para que pueda de alguna manera estar en contacto y conocerse, ¿no? Contacto con ustedes y conocerse a sí mismos y poder tener esta posibilidad de descubrirse. Contanos todas las redes, contanos el teléfono y bueno, la gente sepa que la tarea está para que la puedan desarrollar, que después se la puedan remitir a los contactos que brinde Sergio, para saber si lo hicieron bien. Bien, info@analema.com.ar, ese es el email. Nos encontrás como Analema Coaching en Facebook y en Instagram, ¿sí? La página es www.analema.com.ar. Y quisiera aprovechar un chivo que no es un chivo. El viernes de 7 a 9 vamos a estar haciendo un taller abierto, gratuito, de inteligencia emocional, ¿sí? Para que te anoto. Viernes, que sería el viernes, ¿qué fecha es el viernes? Me mataste, hoy estamos a 11 de junio. 11 de junio, exactamente. Junio a las 19 horas. De 19 a 21, 2 horas por Zoom, ¿sí? Si quieren y les sirve, en un ratito les pasamos el link de inscripción, es gratuito. Y acá puedes empezar a hacer los primeros palotes con poder gestionar la emocionalidad, ¿no? Porque si aparece un miedo, puedes empezar a diseñar cómo atacar ese miedo, ¿sí? Si aparece el aburrimiento, hay ciertas acciones que puedes hacer para salirte del aburrimiento. Bueno, si conoces un poquito de inteligencia emocional, lo podés manejar. Podés empezar a manejar la postergación desde un lugar distinto a el manejo del tiempo. Excelente. Es un regalo, así que vamos a mencionarlo en lo que resta de la semana y claro que reiterarlo más aún el día viernes para que toda la gente se pueda conectar con este gran regalo, con esta posibilidad que nos brinda Analema y desde la mano de Sergio Basilet y Rosana Modernel. Ya vamos a estar en otro contacto después con Rosana, le da muchos cariños de nuestra parte. Le mandamos, ella las quiere mucho, también van en retribución. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio, gracias por ser tan claro, porque yo te escucho tan claro, tan preciso en todo lo que nos has brindado, que bueno, este es el primer contacto en Fuera de Serie de muchos otros que vamos a estar diseñando a lo largo del año. Muchísimas gracias, un abrazo enorme a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, buen día lunes. Chau, chau. Estuvo en contacto con nosotros Sergio Basilet, coach ontológico, director de Analema Coaching, y que realmente, bueno, eso de procrastinar y postergar con la tarea me quedó muchísimo más
Bueno, eso fue la entrevista, va a quedar grabada, ¿sí? Como sabrán, si nos vienen siguiendo, estamos haciendo talleres que tienen que ver con procrastinación, pero les recuerdo, este miércoles de 19 a 21, entren a la página, entren a Instagram, estamos haciendo un seminario de herramientas de coaching ontológico, ¿sí? Una introducción al coaching ontológico, para que aquel que tiene inquietudes, tiene dudas de qué estamos hablando, vengan y puedan recibir de primera mano, ¿sí? Recibir con el cuerpo, qué es lo que puede suceder cuando el coaching ontológico actúa en tu vida. Y el viernes de 19 a 21 también, por Zoom, entras a un link, te inscribís y automáticamente te llega un mail con el contacto, con el código para unirte a la reunión. Hoy en día Zoom no necesitas ni tener la aplicación instalada, o quien no la tiene instalada, ¿no? Y vamos a hablar sobre inteligencia emocional, vamos a estar trabajando una emoción que los participantes que asistan voten, ¿sí? Vamos a estar trabajando, desmenuzándola y más que nada e importante es poder intervenir en ella. Herramientas y acciones para que ciertas emociones nos pasen menos o cuando nos pasen, vivirlas de una manera distinta. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando la entrevista. Vendrán más el miércoles. Hay otra entrevista con un medio de Buenos Aires, así que bueno, estamos a full. Gracias por estar, los queremos y nos estamos viendo. Chau, chau.